Bueno, vamos a ir empezando de a poquito y espero que vayan llegando. ¿Sí? ¿Habíamos terminado el otro día este ejercicio? Hola, ¿se acuerdan el martes cuando estuvimos todos juntos? No, me parece que no. No me acuerdo nada. Habíamos resuelto el ejercicio en cuanto a valores. Este valía 80. Eso lo habíamos hecho, estoy segura, ¿eh? ¿No? ¿Ustedes dicen que no? Yo estoy frágil de memoria. ¿Saben qué? Estoy frágil de memoria porque me confundo los 3 cursos, pero antes de empezar la clase miro lo que hicimos a última hora en la clase anterior, porque lo tenés, no resisten archivo ustedes, ¿eh? Para precisamente no confundirme. Ahora van muertos con eso. Esto lo habíamos hecho, quedó que íbamos a hacerlo con letras. ¿Mm? Sí, lo habíamos hecho buscando los valores de los ángulos, de los sectores angulares. Eso es lo que yo digo. Habíamos terminado y yo les voy a contar qué fue todo lo que me dijeron. Me habían dicho que este angulito era un ángulo recto, porque esto era altura, entonces por suma de ángulos interiores, este ángulo de acá valía 10. Después uno de ustedes me había dicho que AR era bisectriz, por lo tanto, primero, que este ángulo valía 60 por suma de ángulos interiores, 80 más 40 más 60 me daba 180. Por lo tanto, tengo la bisectriz, cada uno de estos ángulos vale 30 grados, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Sí. Bien, bien. Entonces, si este vale 30 y este valía 10, alfa valía 20. Todo eso lo habíamos hecho la clase pasada cuando terminamos. Y yo lo que les dije, vamos a hacer este ejercicio en vez de poner numeritos en función de. ¿Sí? La idea era que lo fueran pensando. A ver, yo sé que del martes al jueves hay poquito tiempo, pero por lo menos irlo pensando. ¿Cómo supieron que este A, le voy a poner un 1 a ese? A ver, le digo a este A1 y a este A2. Y este alfa. Todos esos forman A. El A1, ¿cómo lo puedo expresar en función de B sin saber que vale 80? Porque ustedes hicieron la cuenta. ¿Qué hicieron? 180 menos el recto que me daba 90, 90 menos 80 me dio 10. Eso lo puedo hacer sin poner el valor del ángulo, en vez de 80 pongo B. Buenas tardes, Lucía. Lo puedo escribir así. Perdón. Yo que los reto porque no ponen el sombrerito, yo no el ángulo A sub 1 es igual a un recto menos B. ¿Hasta acá? ¿Está entendible o no? Sí. Sí. ¿Saben por qué hacemos este ejercicio así? Porque después cuando llegamos a fin de año y vamos a tener que hacer áreas,
y quizás tengamos que hallar el área de un hexágono en función del lado, entonces yo ya no voy a poner números, entonces voy a empezar a calcular todas las áreas, y donde en vez de poner 3, que sería la medida del lado, voy a poner L, y vamos a trabajar todo así en función de L. Esto es una práctica, si llegamos, ojalá. Esto es una práctica, ¿sí? Bien. Por ejemplo, alfa va a ser igual. Todo ese celeste, ¿qué sería? ¿Cómo lo puedo escribir si no pongo... A ver, ustedes me dijeron que este valía 30 porque era por la bisectriz. ¿Qué hicieron para saber que valía 30? ¿Qué cuenta? Lo dividimos. Bárbaro, lo dividieron. 60 dividido 2, ¿sí? Ahora lo digo, en vez de poner 60, que es el valor de A, yo voy a poner A dividido 2. ¿Sí? Entonces yo sé que alfa va a medir todo el ángulo azul, que es A dividido 2, menos este pedacito que yo llamé A sub 1. Y esta es la forma de escribirlos en función de. ¿Estamos? Después habría que hacer otra ecuación para el ángulo C, y entonces lo ponemos en función de C. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo un ángulo recto, ¿sí? Entonces voy a tener que el ángulo C va a medir 180 menos 90, un recto, menos todo este ángulo, me va a dar el ángulo C. Entonces yo, si quiero escribir a C, puedo poner un recto menos, y todo eso que puse en rojo arriba, lo voy a poner entre paréntesis, va a ser A dividido 2 más alfa. ¿Sí? Y ya con estas 3 ecuaciones se puede empezar a despejar para llegar a un valor de alfa. No sé si les hace falta otra ecuación, pero quizás les haga falta y la pueden empezar a utilizar. Yo se los puedo escribir todos si quieren. No sé si les sirven, o mejor que se sienten un ratito a ver cómo lo pueden escribir. ¿Sí? Después va a haber otro ejercicio así en función de... Es como para que aprendamos. Después van a hacer en análisis 2 van a hacer funciones en función de otra variable, y se les va a complicar la vida si no podemos hacer esto sencillito. Digamos, como que yo lo primero que les dije, hacemos con números a todos les resultó fácil, ¿sí? Pero bueno, ahora en vez de poner ese numerito, que sería 80, pongo B, en vez de poner el 60, que era, pongo A, y en vez de poner el 40, pongo C, y hago las cuentas. Bueno, como tienen fin de semana largo, vamos a tratar de que lo hagan, traten de llegar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Hacemos todo esto por pasos y tenemos que llegar a esto. Aprovechen porque en geometría no hay muchos ejercicios donde les podamos dar el resultado, ¿eh? Les aviso. No es una materia donde demos las respuestas, porque como siempre hay que demostrar, justificar. ¿Sí? Bueno, yo creo que ustedes se animan a hacerlo.
No hay respuestas. ¿Están ahí todavía? El silencio habla por sí solo, profe, ¿no? El silencio habla por sí solo, tenés razón. Es terrible esto, ¿eh? Bueno, intenten. Si no pueden, veremos si lo podemos remontar la semana que viene entre todos. Pero si yo se los voy diciendo, no tiene mucha gracia. A ver, les cuento. Les mandé dos apuntes. Uno de cuadriláteros, que no creo que lo podamos empezar hoy. Y otro donde les mando dos demostraciones hechas, realizadas, para que no tomen tanta nota o para que si se pierden algo después puedan ir a buscarlo. Yo las voy a demostrar estas dos cosas que las estamos usando en realidad, pero son importantes y se las voy a ir demostrando en GeoGebra para que más o menos tengan idea y esto que yo les mandé no les parezca chino básico. El que quiere va tomando nota, el que no lo tiene escrito. Eso era del apunte, ya les digo. Algo más que debemos saber. ¿Sí? Acá donde estábamos haciendo los ejercicios, habíamos pasado por alto, porque para hacer demostraciones primero practicamos un poquito más, 3 enunciados. Vamos a hacer el primero. En todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. Demostramos eso. Lucía se fue y volvió a aparecer. Bien, tengo un triángulo cualquiera. Yo les voy contando lo que dice, porque no puedo andar de pantalla a pantalla y no la puedo dividir. Estaría bueno dividirla y hacer las dos cosas a la vez. El ejercicio es, tengo un triángulo ABC, como hipótesis, y entonces yo designo cuál lado va a ser mayor que otro. Dibujé un triángulo obtusángulo para darme cuenta mejor cuál era el lado más grande, ¿no? En este caso, el lado AC es mayor que el lado AB. ¿Sí? Eso sería hipótesis. El lado AC es mayor que el lado AB. Y que tengo el triángulo ABC primero, ¿no? ABC triángulo, todo esto es hipótesis. Me lo había comido. Bien. El teorema dice, a mayor lado se opone mayor ángulo. ¿Cuál sería la tesis? ¿Cuál es el ángulo que se opone al AC? Al lado AC. El ángulo B. Bien. ¿Y el ángulo que se opone al lado AB? Sí. C. Bien. Entonces, el ángulo B se opone al lado AC, el ángulo C se opone al lado AB. Y dice que a mayor lado se opone mayor ángulo. Lo que yo tengo que demostrar es que el ángulo B es más grande que el C. ¿Sí? Ahora me dicen ustedes, ¿sí? ¿Por qué es obtuso? Sí, pero se supone que yo no lo sé, estoy haciendo en general. ¿Sí? Estas demostraciones generalmente las hago yo, porque al principio no es tan fácil que a ustedes se les ocurren construcciones auxiliares, y yo en mi vida me parece que la primera vez que lo hice no lo hice sola, sino que me dijeron lo que tenía que hacer, porque no es así la magia. O sea, cuando yo les mandemos a hacer ejercicios, la idea es que las construcciones, si hay construcciones auxiliares, sean fáciles, y si no, que ya se los demos todo dibujado, todo con las paralelas, todo armado, y que ustedes puedan justificar a partir de eso. Bien,
Lo que vamos a hacer en la demostración es, considero en un punto que pertenece al lado AC, que va a ser el punto D, pero no en cualquier lugar, sino de tal manera que el lado AB, que el segmento AB sea congruente con el segmento AD. Entonces, para eso tomé la medida con el compás y medí que AB sea congruente con AD. ¿Sí? Y me quedó. Y ahí formé un triangulito. ¿Cómo es el triángulo DBA? ¿Qué clase de triángulo? Isósceles. Isósceles, sí, aunque esté acostado, está descansando, empezó las vacaciones largas. Es un triángulo isósceles. Perfecto. Entonces, además de saber que tiene dos lados congruentes, ¿qué otra cosa tiene congruentes? Dos ángulos. Dos ángulos. Muy bien. Esos dos ángulos son congruentes. Genial. Bien, ahora yo digo, tengo estos dos angulitos. Lo que yo, hacia dónde voy a pensar, quiero saber que B es mayor que C. Pero bueno, entonces miro este triángulo CDB, ¿sí? No sé, vamos a hacer más oscuro si quieren. Y entonces digo, el ángulo D, este que está marcado, ¿qué tipo de sector? Esperen que lo vamos a hacer más. Ahí está. Ahí está. Con respecto al triangulito rojo, este ángulo que tengo acá marcado, el D, ¿qué tipo de ángulo es? No, ahí. El ángulo exterior. Con respecto al triángulo, es un ángulo exterior. Perfecto. ¿A qué es igual? Un ángulo exterior. ¿Se acuerdan? A la suma de los otros dos ángulos. A la suma de los dos interiores que no están pegaditos a él, que no son adyacentes. Entonces, el ángulo BDA es igual a DBC, estaba escribiendo mal, más BCD. ¿Sí? Y acá ya tengo el ángulo C que estábamos buscando nosotros, ¿no? Bien. Si yo tengo que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Entonces, si es igual a la suma, ¿cómo va a ser con respecto a cada uno de esos ángulos? Si yo te sumo mayor, si yo sumo 2 más 3, 5 va a ser mayor que 2 y mayor que 3. Entonces puedo decir que el ángulo BDA es mayor que el BCD. El otro no me interesa, así que no lo escribo. Por ahora lo voy dejando así, voy usando lo que necesito. Bien, pero aparte, sabemos que este triángulo, ¿sí? El triángulo de DAB era isósceles, me dijeron. Por lo tanto, estos dos angulitos son congruentes. Si este es mayor que C, este otro también va a ser mayor que C, porque es igual. Yo reemplazo BDA por DAB. Es mayor que BCD. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos, ¿no? Ahora, como nosotros dibujamos este punto D sobre el lado mayor, el segmento BD quedó un segmento interior al ángulo B que estábamos buscando nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo CBA, o B, si lo quieren llamar, ¿cómo va a ser con respecto a cada uno de estos dos verdecitos? No entendí, profe. Bueno, No, yo me reperdí. bueno, vuelvo. A ver,
Este lado, el BD, es un segmento interior al ángulo B. Entonces me dividió al ángulo en dos, que no son iguales, pero lo dividió en dos pedacitos. Este y este. Entonces yo pregunto, ¿cómo es todo este ángulo con respecto a cada uno de estos pedacitos? Mayor. Mayor. Es mayor que cada uno de los pedacitos porque es igual a la suma de los dos. ¿Sí? Ah, Va cayendo la ficha. va cayendo. A ver, esperen, vamos a ver. Este BDC es C y este es S. Bien, entonces, habíamos dicho que el triángulo DBA, que estaba mal escrito, era mayor que BCD. A este lo llamamos C al principio en la hipótesis. Y que el CBA, al que llamamos B, era más grande que el DBA, Entonces, acá estos dos ángulos es el mismo. Si este es más grande que este, y a su vez este es más grande que C, ¿cómo es B con respecto a C? Mayor. Mayor. Y esto es por propiedad transitiva de la congruencia, de la relación mayor. ¿Sí? Todo esto que yo dije y hablé, está escrito en el apuntecito. ¿Sí? ¿Ahora quedó un poco más claro o sigue estando muy confuso? Si alguien no entendió, volvemos a explicar, no hay problema. Hicimos una construcción auxiliar para tener un triángulo isósceles. Tenemos estos dos ángulos verdes que son iguales. Este verde es un ángulo exterior, por lo tanto es mayor que cada uno de los interiores no adyacentes a él. Después vemos que este verdecito, el ángulo, esta parte de B es más chico que todo B. Y entonces, como cada uno de los verdes era mayor que esto, y a su vez el B es más grande que los verdes, todo el B es más grande que el C. ¿Es muy confuso, chicos? Sí, se entendió, profe. Ah, bueno, gracias. Bien, después el segundo teoremita decía que a mayor ángulo se opone mayor lado. Esto es medio confuso porque vamos por el absurdo. ¿Sí? Todo esto que hicimos recién está escrito acá. ¿Sí? Y llegamos miren qué cortito que era todo lo que hicimos. Después dice, en todo triángulo a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces lo que hacemos es cambiar la tesis por la hipótesis. Sabemos que un ángulo es más grande que el otro y vamos a decir que entonces el lado que se opone a un ángulo más grande va a ser mayor que el otro lado. Esta es una demostración por el absurdo. Por el absurdo, es decir, negamos esto que estamos diciendo. Entonces, suponemos que el lado AC va a ser menor o igual que el lado AB. Pero, ¿qué hacemos?
usamos el teorema anterior, o sea, este recíproco no lo podemos demostrar si no tenemos el teorema primero antes. Entonces, acá vamos a usar lo que demostramos recién, que decíamos que a mayor lado corresponde mayor ángulo. Entonces, si nosotros suponemos que la tesis es al revés, lo que vamos a decir es, supongo que el lado AC es menor o igual que el lado AB. Entonces, por el teorema anterior, debería ser que el ángulo B es menor o igual que el C. Y eso no es verdad porque la hipótesis me dice otra cosa. Estoy contradiciendo la hipótesis. Por lo tanto, la tesis era verdadera y yo hice mal en suponer algo en contrario. Este es el razonamiento que se hace del absurdo. Tranquilos porque no les vamos a tomar ejercicios que demuestren por el absurdo. En otras épocas sí, llegábamos con más tiempo, alguna vez, sobre todo el paralelismo, se hablaba. Pero lo importante es que, bueno, veamos un caso por lo menos. La consecuencia de todo esto que estábamos hablando es que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es el mayor de los lados. Y eso lo habíamos usado, ¿sí? Pero eso está justificado precisamente por este teorema que acabamos de demostrar, que a mayor lado corresponde mayor ángulo y viceversa. ¿Sí? Entonces ahora estamos seguros y lo podemos usar con toda tranquilidad, que la hipotenusa es el mayor de los lados. ¿Les parece? Bien, estoy hablando demasiado. Ahora yo quiero que ustedes me dibujen un triángulo que tenga un lado de 3 centímetros, otro lado de 4 centímetros y otro lado de 9 centímetros. Si yo los viera, deberían estar todos dibujados. 2, 4 y 9. ¿Alguno puede mostrar lo que dibujó? Cambio, ¿alguno dibujó? A mí no me queda al lado de 9. ¿No te queda? No, Profe. No, profe, no me queda. No se hacer un animaban. triángulo. Gracias, Daniel, que sos valiente. ¿Te das cuenta? No se animaban a decir que no podían. ¿No te quedó, Fátima, tampoco? No, profe. Falta una parte Dijo de 3, 3 de 4 y de 9. Sí. ¿Qué te falta? ¿No dijo 2, 4 y 9? Es igual. 2, 4, 9, 3, 4, 9. Bueno, profe, no Sí, se puede en realidad. Si podés alguno de los dos, bárbaro. No se puede en realidad. A nadie le falta algo, dijo. No sé qué le faltaba. Me faltan más centímetros entonces. Le faltan más centímetros. Si ponemos de un lado el 9 y de las dos puntas ponemos el 3 y el 4, obviamente no va a llegar ninguno de esas puntas. Obviamente no se cierra. Es verdad. No se puede construir un triángulo con cualquier medida. ¿Sí? Pero eso se aprende una vez que intentamos hacerlo. Con una regla, sí.
No, pero con la regla, no, con nada, porque si vos haces con el compás tampoco, porque vos tenés que tomar las medidas de 2, 4 y 9 y tampoco se iban a cerrar. No van a llegar. ¿Eh? Yo no tengo regla y me di cuenta igual. ¿Y cómo medís sin regla? Me lo calculé, profe, si un lado mide 9 y la suma de los dos lados. Sos genio. Bueno, mira que para hacer los trabajos prácticos van a necesitar un lápiz, una regla. ¿Eh? Lápiz y no tengo, profe. Ah, bueno, La regla. bueno, está bien. Me alegro. Bueno, esto también es una propiedad y que la vamos a necesitar cuando tengamos que construir triángulos. Es importante saber que no se puede siempre. A esta propiedad se la llama desigualdad triangular porque precisamente dice, en todo triángulo cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. La hipótesis es el triángulo ABC. ¿Están viendo, no, lo que estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. Bien, yo se los mandé, así que tranquilos que lo tienen. Siempre a último momento para que después no me... Si ya lo habían leído no me servía. No podía hacer los dibujos. Bien, entonces, la tesis me dice que cada lado, el triángulo es ABC. Esto otro, ahora lo vamos a ver. Tengo nada más que el triángulo ABC. La tesis me dice que cada lado es menor que la suma de los otros dos, que AB es menor que BC más AC, que BC es menor que AC y así sucesivamente. Entonces, pongo toda la tesis completa. Y acá tengo otra segunda tesis que me dice que cada lado es mayor que la diferencia. Y si observan, acá pusimos barras de módulo, ¿sí? Porque no sabemos el valor de los lados y puede ser que un lado me dé negativo entonces, si no estaría bien. Estamos hablando de las distancias, de la longitud de los lados, ¿está? Entonces no sé cuál pongo primero, si CA o BC, no sé cuál es más grande. Bien, vamos a ir a la demostración. ¿Esto se corta? No, todavía no. Pero falta poquito. Si se corta, volvemos a entrar. Bien, tengo un triángulo ABC cualquiera, que no sea ni isósceles ni equilátero, siempre demostramos con una irregular. Si no, acuérdense cuando hicimos la distancia a la mediana, que si era isósceles ya estaba, y no servía esa demostración. Bien, lo que vamos a hacer es también construcciones auxiliares. Vamos a construir una semirrecta AC, y vamos a considerar un punto M. Miren que pertenezca a la semirrecta AC, pero que no pertenezca al lado AC. Pues si no, M puede estar acá, o a la izquierda o a la derecha de C. En realidad yo quiero un punto que esté a la derecha de C para hacer esta demostración. Entonces, voy a considerar un punto M, pero con una condición, que ese punto M determine un segmento CM que sea igualito a CB. Entonces voy a trazar, lo tomo con el compás, con un hilito, con lo que tengan a mano, ¿sí? Si no tiene regla para medir, a ojo por lo menos. Bien, entonces voy a considerar este punto M. Y yo ya borro el compás. Bien, con este punto M me quedó determinado entonces otro triangulito, el BMC. ¿Sí? ¿Cómo va a ser este triángulo de acuerdo a la construcción que hicimos? Isósceles. Sí, isósceles. Este ángulo va a ser igual que este ángulo. Es isósceles, porque este lado es igual que este lado. ¿Sí? Bien. Van a ver que en geometría pasa mucho eso de que yo demostré algo y en el teorema que viene, por demostración anterior. Eso lo hacemos mientras estamos acá en clase o trabajando, no en un trabajo práctico.
un trabajo práctico tienen que aclarar bien la demostración. No me sirve que pongan por demostración anterior porque en el trabajo es como que anterior no hay nada escrito, ¿sí? Pero acá sí lo usamos, sin problemas y sin tener ningún remordimiento, tranquilo, lo usamos. Bien, a ver, nosotros hicimos esta construcción, pusimos este triangulito, el punto M afuera, o sea que este triangulito lo que hizo fue agrandarme el ángulo B. ¿Sí? Yo puedo decir que todo el B, o sea, ABM, es mayor que el CBM. ¿Puedo decir eso o no? Por la construcción que hicimos. ABM es mayor que el CBM. Acá estamos re seguros. Pero el CBM era igual a otro, ¿no? Sí, al CM. Bien, entonces lo podrías reemplazar. El ABM es mayor que el BMC. Bien. Ahora, considerando el triángulo ABM, el grande, con los dos colores, yo tengo, este es un ángulo de ese triángulo y este es un ángulo del mismo triángulo, del triángulo grande. ¿Sí? Pregunto, habíamos dicho por teorema anterior que a mayor ángulo se oponía Mayor Otro lado. lado. mayor lado. ¿Qué lado se opone al ángulo ABM? AM. AM. AM, bien. ¿Y quién se opone a BMC? AB. SCB. AB. CB. Ah, No, Ah, perdón. perdón. En el triángulo ABM, ¿quién se opone al ángulo M? AB. AB. Bien. Entonces esto quedaría así. ¿No? Bien. Pero el segmento M está formado por otros dos segmentos. ¿No? Sí, AC. Sí, profe. Bien. Cuidado que se corta en cualquier momento, chicos. AM lo puedo escribir como suma de dos segmentos. AC